es francamente difícil encontraros con un cuadro único. No, claro. A nivel de diferenciación de síndromes es muy complicado, vamos, es que estoy pensando, ¿no? Por ejemplo, los pacientes de esta semana, es que no te encuentras a alguien que tenga una sola cosa. Es muy complicado. Algo muy básico y muy común, insuficiencia de chi. Luego ya veremos, ¿no?, de qué chi se trata. Dejémoslo en insuficiencia de chi. O es un niño y todo está como muy nuevo y es una insuficiencia primaria por un motivo tal que se resuelve, pero si ya es un adulto, esa insuficiencia de chi va a tener mayor o menor grado y en onda expansiva estará condicionada y o afectando a otra cosa. Entonces, normalmente te vas a encontrar esos mixtos. Y luego ya llegamos a lo que es la parte más ruda de la práctica clínica, que es casi todo lo demás. Es decir, complejidad y cosas como incluso, ¿no?, sin sentido. Hostia, tiene síntomas de calor con tal, pero el pulso me está diciendo que es una insuficiencia, tiene frío en las manos, pero con sofocos, Entonces ahí ya nos metemos en síndromes múltiples. Pero para eso tienes las tablas. Primero de todo, determina bien la prioridad en la sintomatología. ¿Qué es más primario? ¿Qué tiene más afectación? ¿Qué nos está indicando un inicio de otra cosa? Porque evidentemente los cuadros tampoco son puros. No solo en que no están solos, sino que suelen ser mixtos, sino que además alguien a quien tú llegas a la conclusión diagnóstica de que puede haber un ascenso de Jan de hígado, no va a tener todos los síntomas que se pueden ocurrir en ese cuadro, pobre persona, ¿no? Va a tener cosas de ese cuadro. Entonces también hay que ver el gradiente, si es el tipo de calor que genera, el tipo de consumo de yin que genera, ¿no?, siguiendo el ejemplo que has puesto. Por lo tanto, en este caso de, oye, vamos a explicar los cuadros, es que los cuadros están ahí no para hablar de la diferenciación de síndromes, sino para orientar sobre las pautas básicas, que no inamovibles, básicas de base, no de sencillas, básicas de base, con las que te puedes apoyar, en las que te puedes apoyar para usar de referencia a la hora de hacer un planteamiento dietético, pero eso tampoco requiere mucha explicación. Cuando ya lo tienes ahí puesto, entonces la respuesta es no. En clase no vamos a explicar cada uno de los cuadros, porque es lo que he explicado antes, en realidad no hay mucho que desarrollar, si es que lo estás leyendo, si es que lo tienes escrito. Lo que sí tienes que desarrollar es lo que te hace entender esos cuadros, que es lo que estamos haciendo. Vale, ¿Ana? gracias. Sí, es el audio, perdón. No, Gracias. tranquila, mujer, no pidas perdón, que no pasa ni media. Venga, pues estábamos con lo salado. Bueno, había dejado abierta la pregunta del ajo negro. No sé si alguien lo ha buscado. Monse, tú que has hecho la pregunta, ¿lo has buscado? Sí, ¿Qué el nos ajo puedes decir? ¿Qué hace el ajo negro? El ajo se usa como, bueno, el ajo negro y el ajo también normal, pero se usa más como condimento para potenciar sabor y es un antimicrobiano potente y para el sistema inmunológico y bueno. Vale. Y ¿Tiene sentido con lo que estábamos hablando? sí, totalmente. Bueno, entonces, el sabor salado es el más característico del elemento agua. Tiene también relación, ¿no? Porque normalmente los sabores salados están en productos que provienen del mar, en gran medida, no única y exclusivamente, pero ¿a alguien se le ocurre algún sabor, algún alimento de sabor salado que no provenga del mar? No, ¿verdad? No. En principio no. Exacto, es difícil encontrar alguno. Que no digo que no lo haya. Yo qué sé, por ejemplo, dices, la salsa de soja, ya, claro, pero es que eso lleva un fermentado. Eso no es un ingrediente, es un producto. Es decir, es fruto de una serie de ingredientes mezclados con un procesado X, entonces da lugar a una cosa que sí, que efectivamente predomina el sabor salado en la salsa de soja,
pero que no es un ingrediente único, vamos, que es un producto que se ha elaborado en base a una serie de cosas y es ese fermentado lo que le da ese sabor salado, pero como producto, es decir, como ingrediente puro y duro de sabor salado, pues casi todo viene del mar, lo cual tiene relación con que pertenezca al elemento agua, por otro lado. ¿Cuáles son las características principales de este sabor salado? Bueno, pues una de las cosas que hace a nivel de dinámica de energía es descender, lo mismo que hace el agua, ¿de acuerdo? Profundiza la energía, o sea, evita que esta energía se disperse cuando no tiene que ser dispersa, ¿de acuerdo? Es decir, como que conserva la energía en el interior del cuerpo para nutrir al agua, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo, favorece en su justa medida, un exceso de salado hace lo contrario. En su justa medida, favorece la humectación y lubrificación de los tejidos, porque al conservar la energía y mantener y nutrir el agua, favorece esos procesos de hidratación, de humectar, pero también detoxifica y en su justa medida ayuda a la digestión. Porque además de conservar agua, ¿de acuerdo? Es decir, ¿por qué ayuda a la digestión? Lo otro lo podemos entender por la explicación que he dado, pero dices, mejora la digestión. Si no explico por qué, eso queda suelto y tendríais que hacer un acto de fe de, bueno, como lo dice la profe, yo me lo creo y no es así. O sea, hay una petición de principios en el hecho de ¿qué tiene el sabor salado para que podamos afirmar que mejora la digestión? Dos funciones, fundamentalmente. Al retener, esto quiero que se entienda muy claramente, al mantener, que no retener, la retención de líquidos ya va por otra vía, pero sí mantener el volumen adecuado de líquido que el cuerpo necesita en cada ecosistema. Una de las cosas que comentaba en las primeras sesiones es que el estómago, intestinos, en sus procesos digestivos utilizan una gran cantidad de líquidos orgánicos, como líquidos per se, pero también toda la actividad de los jugos gástricos, pancreáticos, biliares, etcétera, son líquidos, al fin y al cabo, o sea, forman parte de ese conjunto de líquidos orgánicos. Al mantener el volumen adecuado de los líquidos que tiene que haber en el cuerpo, está mejorando esa función digestiva que necesita y moviliza muchos líquidos en su función, pero además estimula también la actividad del páncreas. ¿Y cuál es la gran? Ahí tiene varias. Pero ¿cuál es la gran función del páncreas? Regular los niveles de azúcar en sangre. Gracias a... Es secretor de la insulina. La insulina. Exacto. Si secreta adecuadamente la insulina, esa regulación de los niveles de glucosa en sangre y en el organismo va a ser adecuada y eso forma parte indisolublemente del proceso digestivo, aunque luego tenga también mucha relación con el metabolismo energético del organismo, pero indudablemente es un proceso digestivo en sí mismo. Pasa que sí, ahí va, esos son los dos motivos por los que se puede afirmar que el sabor salado, aparte de esa capacidad de humectar, de extender la energía para nutrir al riñón, etcétera, también favorece procesos digestivos. Ahora, estábamos diciendo que esa lubricación de los tejidos, etcétera, se da cuando, como en todo, la dosis es adecuada. Si nos pasamos de rosca y se toma demasiado salado, se endurecen los tejidos porque los deseca, ¿no? Ocurre lo contrario, o sea, se va, ¡pum!, pues eso, que en exceso, ese exceso de sal, ¿qué hace cuando hay mucha sal? ¿Qué pasa cuando hay mucha sal? Que se lleva el líquido, es decir, donde hay un dicho en química que es donde va el sodio va el agua. ¿Y qué es básicamente la sal? Cloruro sódico. Por lo tanto, ante un exceso de sal, va a haber un exceso en la captación del agua. Y lo que en una dosis moderada es maravilloso porque al captar ese agua
se hidrata el tejido, si hay un exceso, se quita el agua de donde sea, porque el sodio ejerce un efecto de atracción sobre el agua tisular, extratisular, matricial, etcétera, y da como consecuencia el efecto contrario, un endurecimiento de los tejidos y como no hay una fluidez ni un tejido adecuado, también un peor movimiento que puede dar lugar a estancamientos o bloqueos de chi. Ejemplo clásico de patología en la que una de las primeras medidas dietéticas que se toman es eliminar la sal de la dieta. La hipertensión. Hipertensión. Y en este caso, ¿por qué se elimina la sal? En relación a lo que estamos diciendo, lo tenéis en pantalla, ojo, solo tenéis Pilar. ¿Endurece los tejidos la sal? ¿Qué tejidos? Pues todos los que... Los Vasos sanguíneos. Cardiovasculares, ¿no? vasos. Sanguíneos. Y esto es literal. Se endurecen los vasos sanguíneos. Por lo tanto, como no tiene la suficiente flexibilidad para adaptarse a los diferentes cambios de presión que hay en el interior del circuito vascular, os lo podéis imaginar, una tubería que sea más rígida va a generar que Un haya aumento de presión. que si está más blando. Si está más blando, va a salir con menos fuerza que si está más rígido. ¿Por qué? No hay capacidad de que ese fluido ondule y nada por el estilo. Va a estar, si lo que lo contiene está rígido, la presión que genere va a ser mayor. Entonces, uno de los motivos por los que en la hipertensión se limita, restringe el consumo de sal es porque los tejidos, en muchas ocasiones, los vasos sanguíneos, están rígidos. Exacto. Así es. Ahora bien, en esa dosis justa, aparte de todo lo que estamos diciendo, también va a favorecer el equilibrio electrolítico, que esto, si alguien se acuerda y me lo dice, vamos, perfecto. ¿Qué cuestión de física básica ocurre con el agua y los minerales, que en este caso la sal, que es cloruro sódico, es decir, cloro y sodio, minerales, electrolitos y agua? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es esa cuestión La osmosis. La osmosis, exacto, la osmosis. Muy bien, ¿os acordabais? Entonces, en una dosis adecuada, el sabor salado, aparte de todo esto, va a favorecer el equilibrio electrolítico. También se dice que a nivel emocional proporciona ese sabor que proporciona tranquilidad y gusto por la vida, pero cuando se toma en exceso, la afectación caracteriológica que más se suele observar es que se acrecienta el miedo. Nos sorprende que vaya en esa dirección, teniendo en cuenta que es el sabor relacionado con el elemento agua. ¿Cuáles son las emociones asociadas al elemento agua? Bueno, en realidad no ha sido esa la pregunta. He dicho que si nos sorprende... Bueno, sí, que el miedo sea... Que el exceso de consumo de productos salados a nivel de carácter y de exacerbe los miedos que ya se tengan como tendencia. Que si nos extraña que eso sea así. No, claro, porque los endurece, ¿no? Por así decirlo. Entonces se hacen más llamativos, más... Claro, pero ¿por qué? ¿Por qué no nos sorprende? Porque el miedo es la emoción del riñón, que es el Eso elemento es. agua. Con esa respuesta lo tenemos. Y luego también, bueno, esto, sí, sobre todo vamos a dejarlo en que esos miedos que ya existen, si hay un exceso de consumo de sabor salado, va a afectar. ¿Qué ocurre cuando se toma en exceso un sabor determinado? Que afecta en primer lugar al elemento. Por lo tanto, si estamos afectando al elemento, llegará un momento en que todo lo que esté relacionado con ese elemento, incluido la emoción, se acabe también afectando. Venga, y sin darle más vueltas a esto, pues
vemos que hemos llegado al punto en el que hemos terminado esta presentación y ahora podemos hacer un rápido resumen de lo visto, que a mí personalmente me encantaría que lo hicierais vosotros. Vamos a hacer como unas tablas resumen de lo que estamos viendo, de lo que hemos visto el otro día, porque hemos dicho que estas son las bases con las que vamos a poder aprender a conducir con independencia del modelo de coche que utilicemos, que es un poco la analogía que estaba haciendo con los cuadros de diferenciación de síndromes que vais a tener, que ya tenéis en los apuntes y que además vais a tener en la presentación. Entonces, las bases para aprender a conducir, en este sentido, es tener claro los porqués de las funciones y las funciones asociadas a naturaleza, temperatura, color y sabor según los elementos. Muy bien, entonces, yo voy a ir nombrando al azar. Y sin miedo y sin vergüenzas y sin cosas por el estilo, os voy a pedir que, bueno, pues que vayáis diciendo lo que vosotros podáis decir. Pero insisto, podéis más de lo que os creéis. Entonces, ojalá que ahora, pues te lo demuestres y nos lo demuestres. A ver, voy a cerrar los ojos, voy a mover el puntero por encima de los participantes. Y Ana Silvia, ¿estás? Hola. Hola. Muy bien, Ana Silvia. Estaba a punto de escribiros en este momento porque tengo que retirarme ya. Oh, vaya. Sí, lo veré el resto y mañana tampoco podré estar. Seguramente haré todo lo posible por conectarme en alguna parte, pero Vale. tengo cosas que resolver y me estaba ya preparándome para escribiros. Bueno, buena excusa. Perdona, no. Gracias. Estoy, digo, qué casualidad que el azar te ha sacado y justo te tenías que ir. Haciendo yo en broma de esta excusa ya está pillada, que le toque ahora no puede repetir. Ana Silvia, que resuelvas esos asuntos y nos vemos otro día. No, es una cosa que no es nada grave, pero es un compromiso y tengo que hacerlo. Muchas gracias. No es más importante que esto, pero tengo que hacerlo. Lo veré. Y vale. Yo aquí calladita, aprendo mucho. Gracias. Gracias. Bueno, luego. Saludos a todos. Vale, venga, pues hago esto, hago lo mismo, a ver dónde para ahora es. Isabel Pérez. Sí, estoy aquí. Hola, muy buena. Hola. Venga, lo que tú puedas decirnos sobre la naturaleza, ¿qué tenemos que considerar cuando hablamos de la naturaleza de los alimentos? De la naturaleza de los alimentos. Hay que tener en cuenta... Vamos a ir por el principio. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la naturaleza de los alimentos? Vale, no es la temperatura, si es frío, calor, tibio... Vale, lo que pasa es que la temperatura, sí, vas bien, ¿de acuerdo? Pero nos acostumbramos a pensar que cuando hablamos de temperatura se refiere más a la temperatura real de la ingesta. No, yo me refiero a la temperatura del alimento en sí. Si es fresco... No, eso es la naturaleza. Sí, ¿y no me has preguntado por la naturaleza? Claro, pero es que la naturaleza no es la temperatura del alimento, es el efecto térmico que produce en el interior del cuerpo, lo cual es diferente a la temperatura del alimento. Sí, no a la temperatura en la que nosotros o sea, si está caliente, si está en el horno... Eso es temperatura. Claro, eso es la temperatura. Vale, pero yo me refiero a si el alimento en sí, ¿no? Si es fresco, si es tibio, si es caliente... Pero eso es la naturaleza. Vale. Y vuélveme a preguntar, ¿qué me has preguntado? Primero de todo, dejar claro qué es la naturaleza de los alimentos. En este caso, creo que con la pequeña duda que ha tenido Isabel al inicio, hemos podido resolver la diferencia entre temperatura y naturaleza. Entonces, ahora ya todos tenemos claro que naturaleza es
aquello que efectivamente llamamos caliente, tibio, neutro, tibio, o sea, templado, neutro, tibio y fresco, pero que no hace falta, no refiere tanto a la temperatura a la que nos lo comemos, sino al efecto térmico que produce en el interior del cuerpo. Vale, ¿qué más nos puedes decir sobre la naturaleza de los alimentos? Yo ya he dicho algo que es esas naturalezas. Pues dinos, ¿para qué te serviría a ti? ¿De qué te sirve a ti tener ese conocimiento? Saber que los alimentos tienen naturalezas. ¿De qué te sirve? Me sirve, pues, por ejemplo, pues dependiendo, si por ejemplo una persona tiene fiebre, ¿no? O tiene un cuadro, ¿no? Que necesito bajar esa fiebre, esa calor, ¿no? Pues entonces le daría algo fresco, frío para bajar eso. Si es al revés, ¿no? Si tiene frío, si tiene un resfriado y tal, pues le daría algo picante o algo muy caliente para eso me sirve. Quizá muy caliente tampoco. Tampoco muy caliente. En el término tibio, sí, pero algo picante como jengibre o como el ajo que hablábamos antes o algo así. Eso es, muy bien. Efectivamente te va a servir el conocer que los alimentos tienen una naturaleza determinada, te va a servir para utilizarlo, primero para saber cuándo dar en determinadas situaciones, pero también para saber cuándo no darlo, claro. ¿Cuándo no darlo? Es tan importante saber cuándo dar algo que saber cuándo no dar algo. Efectivamente, esto metéroslo en la cabeza, porque es algo con lo que vamos a trabajar continuamente. De hecho, mañana, cuando empecemos ya, pues eso, cuáles son, empezaremos a hablar de la salud y procesos digestivos, objetivos de la nutrición terapéutica, los condicionantes, bla, bla, bla. Veréis que muchas veces en una intervención nutricional lo primero que hay que hacer es quitar cosas. Así que ya no solo es cuándo dar una cosa, es cuándo no dar algo. Y en ese sentido, lo de la naturaleza de los alimentos es muy importante porque, sobre todo, cuando hay cuadros de frío o cuadros de calor, vamos a tener que potenciar X alimentos alimentos de X temperatura y naturaleza, pero por supuesto vamos a tener que limitar o restringir los de la naturaleza y temperatura contraria. ¿De acuerdo? Así que esa es la gran utilidad que me aporta a mí el conocer que los alimentos tienen naturaleza. Muy bien, buena respuesta, Isabel, muchas gracias. Gracias. Venga, voy a hacer otro sorteo así. ¿Dónde está el cursor? María Gutiérrez. Hola. Hola. Vamos a ver, María. ¿Qué cosas que tú ahora mismo tengas aquí en mente nos puedes decir del sabor y del color relacionado con el elemento madera? Vale, el sabor y el color del elemento madera. Hemos dicho que el elemento madera era el del principio, el del este, se relacionaba con los colores verdes. Su sabor era ácido. Eso. Sí, señora, vas muy bien. Y lo usábamos sobre todo porque tenía una función de creación, tenía flavonoides. Esta función de creación tiene más que ver con la característica ética de la madera que con los sabores y colores. Eso llevado a lo concreto, por ejemplo, los flavonoides, no sé qué, y materializado en un concreto, esos verdes y esos ácidos. Perdona, Beatriz, es que estoy justo en la calle, en el parque, con el niño, no te he oído bien. Repíteme la pregunta. ¿Materializado en concreto? El verde y ácido, ¿qué acciones proporcionan en el organismo? ¿Qué acciones hacíamos con la madera, no? No, porque me estabas diciendo el verde o no sé qué de crecimiento. Ojo. Vale. Digamos entre lo que es la naturaleza y las características del elemento madera y lo que hace el verde o el ácido. El verde como tal. Vale.
El ácido era antioxidante. El verde concreto, ¿no? Con el que Vale. ¿dentro de dónde? Entonces, era antioxidante, conservante, depurativo, descendía la energía, ¿no? Y astringía. La limpieza de la sangre. Un momento, Lázaro, por favor, mamá contesta una pregunta. A ver, era antioxidante, conservante, ayudaba a depurar la sangre y astringía el exceso de... Al absorber humedad, tenía una función astringente. Muy bien, sí, y favorecía la salud ocular, o me creo que recordar eso. Es que con el pequeño es difícil asimilar tanto concepto, perdón. No, pero que muy bien. Perfecto, has hecho un resumen estupendísimo. Lo único, ya para ganar y revisar el tema, que además del tejido ocular, la salud ocular, los músculos, ¿de acuerdo? Y que esa función antioxidante y depurativa pues tiene que ver con la capacidad que tienen estos, la combinación de color y sabor, de descender la energía, generar un poquito de astringencia, porque esa astringencia ¿en qué va a ayudar al elemento madera? ¿A mantener el qué? Su flexibilidad. Exacto. Porque la madera, cuando funciona bien, es suave, es fluida, es flexible, mantiene abiertas las vías de paso para que la nutrición, la energía, los líquidos, todo vaya adecuada y correctamente. Y eso también ayuda a la detoxificación del organismo, pero a mantener igualmente unos procesos cognitivos y emocionales igualmente flexibles y fluidos. Vale. Eso es esa astringencia, que es leve, que no es tan potente como la astringencia que realiza el salado, tiene que ver con la flexibilidad de la madera, lo cual redunda en prácticamente todas sus funciones. Beatriz. Y, por ejemplo, si tenemos en cuenta que el elemento madera es de naturaleza llana, es decir, hacia arriba, expansivo, no sé qué, no sé cuántos, los verdes y el ácido, con independencia de que los podamos usar en otras muchas situaciones, pero van a tender más a calmar calor, a calmar frío. A ver, la función, yo creo que calmarían el calor. Sí, ¿por qué? Lo has dicho bien, pero si ya encima me aventuras un por qué. Pienso, no sé, al tener esa función, absorberían ese calor excesivo para nutrirse y seguir absorbiendo esa humedad, no sé, por razonarlo de alguna forma. Bien, absorbe, exacto, como astringe, conserva líquidos. El líquido es el gran vehiculizador. El conductor, el vehículo, ¿no? El transporte. Que refresca, obviamente, ¿con qué se apaga el fuego? Pues con agua. ¿Y por qué hemos dicho que parte de la afinidad de los sabores y los colores con los elementos consiste en moderar su naturaleza, ¿cierto? De modo que si el hígado, no te digo que es imposible, pero es muy raro que esté frío, porque su tendencia es otra. Y si encima hay exceso patológico, pues va a haber manifestación clarísima de calor, de manera que una de las cosas que va a hacer tanto el verde como el ácido va a ser ayudar a moderar esa tendencia al calor que puede haber en los síndromes donde está la madera afectada. Lo has explicado fenomenal. Muchas gracias, María. A ti. Beatriz, perdón, me gustaría interrumpirte. A la hora de hacer una anamnesis para tratar a un paciente, haríamos una anamnesis, bueno, no sé si vais a dar algún tipo de formato más oriental o sería casi igual que la occidental, centrándonos un poco en medidas antropométricas, y en sintomatología, ¿no? Para corregir esos posibles defectos.
A ver, las medidas antropométricas realmente te sirven si quieres iniciar pues si quieres hacer una cuantificación de pérdida de peso, volumen, densidad de masa grasa. Bueno, si tienes ese objetivo, bien, pero si no lo tienes, tampoco lo necesitas. Sintomatología, sin duda alguna, es la que te va a resultar más útil. Que no te digo que si tú sabes utilizar el tema de las medidas antropométricas y eso tiene algún sentido en la intervención que tú vas a hacer, adelante. Pero si no... Pero mayoritariamente los síntomas y corregir esa sintomatología a través de los 5 elementos. Por ejemplo. Vale, Pues, gracias. De nada. Gracias a ti. Venga, seguimos. ¿A quién le toca? Pamela. Sí, Beatriz. Hola, muy buenas. Venga, ¿qué nos puedes contar sobre cómo vamos a utilizar la temperatura de ingesta y las formas de cocinado? ¿Para qué nos sirve saber eso de lo que hemos estado hablando? Dependiendo qué deficiencia tenga el paciente. Por ejemplo, si tuviera el JAM elevado, entonces trataríamos de elementos, comidas frescas. Y si tiene el yin. ¿Y qué tipo de cocinado utilizaríamos para esas comidas frescas? Alimentos verdes, funcionaría el color verde. ¿Y qué tipo de cocinado? Porque más, o sea, que está muy bien que incluyas, por ejemplo, lo del color, alimentos verdes, nos gusta, ¿de acuerdo? Pero centrándonos un poco más en el uso de la herramienta que tiene que ver con la temperatura de ingesta y con las formas de cocinado, para esos alimentos frescos que nos estás poniendo el ejemplo, en caso de que haya sintomatología de calor, es decir, ya elevado, ¿qué tipo de cocinado sugerirías? De preparación. Frío, fresco. Pero esa es la temperatura. ¿Pero el tipo de cocinado? Ensaladas. ¿En eso te refieres o en qué? Exacto, eso es un preparado, efectivamente. Ensaladas, alimentos que se puedan comer sin mucha cocción. Exacto, un salteado rápido, un hervido, un vapor. Un vapor. ¿Cierto? Es decir, en una situación donde hay sintomatología de calor y tú quieres refrescar con la alimentación, ¿mandarías un guiso, un asado, una parrilla? No. ¿No? ¿Por qué? Porque tiene tendencia a tener más jam, entonces subiría el jam. Exacto, porque ese tipo de preparaciones de cocinados aumentan y modifican la naturaleza de los alimentos, tornándolos a más calientes. En algunos casos pueden moderar su naturaleza, pero en otros directamente la van a disparar. Por lo tanto, van a venir más dolencias. Al término medio, hervidos, salteados, vapor o crudos, siempre y cuando que no nos pasemos. Claro, no nos pasemos de crudos porque podemos bajar demasiado también. Claro, exacto. Recordemos y ahí vamos a encontrar otro mal. Crudos todo el rato, a todas horas, durante muchos días. Ojito con el fuego digestivo. Una cosa es que queramos refrescar y bajar calor y otra cosa es que queramos cargarnos al estómago y al bazo. Porque después vamos a tener otra complicación. Claro, si no atendemos a la moderación en nuestras y al sentido común en nuestras recomendaciones, podemos llegar a producir otro daño porque no hemos sido cuidadosos con la medida de las cosas que estamos recomendando. Exacto. Claro. ¿Sois crudos en una situación así? Ok, pero si estamos en pleno invierno, imagínate, ¿no? Una fiebre con un resfriado que ya ha ido a más y ya está cursando tipo gripe, y hay fiebre y flemas amarillas y tos así muy cavernosa y demás, evidentemente cositas calientes o muy calientes, mejor no, pero tampoco le vas a decir, pues te cenas una ensalada de germinados todas las noches.
No, entonces recomendaría el vapor, Claro, una cosa intermedia. que sea intermedio. Exacto, o algo que sea, imagínate una sopa, una crema de verduras, pero que no esté súper caliente, que esté a una temperatura agradable, Tibia, pero fresca. que el procesado que ha llevado ese alimento básicamente sea un hervido, aunque luego la temperatura, para que sea una sopa en pleno invierno fría, oye, pues no mola, pero no tiene por qué estar hirviendo. Y sin embargo, el proceso de cocinado que ha llevado el producto es el hervor, ¿verdad? Es decir, Claro. es un término medio. ¿Que puede comer ensalada o alguna cosa fría, cruda? Por supuesto, pero si estamos en pleno invierno, será mejor que sea. ¿En qué momento del día? Cruda mejor en la mañana porque A tiene mejor mediodía, ¿qué digestión el tomar? cuerpo. El cuerpo digiere mejor en las horas matinales. El uso de la temperatura y de las formas de cocinado es súper básico que lo tengáis pillado por la mano, porque no solamente se trata, y esto lo vamos a ver en las siguientes clases, de lo diré, de decirle, mira, opta más por este tipo de alimentos con las tablas que tenéis, tanto de diferenciación de síndromes como las que os he pasado yo en los apuntes, etcétera, con alimentos concretos, sino que les vais a tener que ayudar a salteado, hervido, crema, no sé qué. Es decir, el tipo de preparación también va a ser parte de la indicación terapéutica. Claro. Así que no os olvidéis, hoy hemos dado más predominio quizá en la clase al tema de colores y sabores, pues porque es algo que es más difícil y que no te lo explican en otros sitios, y que por lo tanto tendríamos que ahondar más en ello para dejar claras las relaciones y las funciones, pero temperatura, naturaleza y forma de cocinado son cosas que tienen que ir necesariamente dentro de la indicación terapéutica. Entonces hay que tener muy claro cuándo usarlo y, ojo, como ha dicho antes Isabel, cuándo no usarlo. ¿De acuerdo? Tengo una pregunta. Ajá. Venga, una cosita más, así como... Sí, miren. Sí, tengo una preguntilla. Dime. ¿Es preferible priorizar la naturaleza o la forma de cocinar? ¿Qué es preferible? O sea, pero sí, preferible o prioritario, no sé cómo decirlo, porque igual que le Va a recomiendo... depender de la sintomatología. Si es sintomatología aguda con... bueno, ¿sabes qué pasa? Que es que... Depende. Exacto, la palabra medicina china casi siempre es depende. Ya. Pero quiero responder a tu pregunta. Quiero responder a tu pregunta porque efectivamente la palabra es depende, pero también se puede responder. Y lo voy a responder con ejemplos, que se va a entender más fácil. Ejemplo súper común en práctica clínica. Problemas digestivos con manifestación aguda pues, de dolor o ardor o reflujo y demás. Pero que cuando le preguntas que si tolera la presión, que si se pone a lo mejor un trocito en abdomen mejora, o que si le gusta, una manera de saber si es calor falso o calor verdadero, o al revés, frío falso, frío verdadero, es preguntar cómo bebe agua y de que ¿te gusta el agua fría? Ah, no, del tiempo, agua de la nevera para nada. Ya nos está diciendo, hay frío dentro, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, en esas situaciones en las que ya es una patología de base crónica, vamos a aplicar la naturaleza. Y vamos a jugar moderando las temperaturas, porque la temperatura es mucho más adaptable y nos va a modificar la naturaleza de las cosas. Y te pongo otro ejemplo. En un resfriado, donde ya tenemos a veces síntomas mixtos de frío y calor, ¿no? Esta cosa de, ¿tienes fiebre? Estás sudando y tienes calofríos. Es un cuadro mixto de frío y calor al mismo tiempo. Vamos a utilizar jengibre, que es tibio, que tiene un puntito de picante, pero también nos va a interesar utilizar canela, que la canela es caliente o muy caliente, dependiendo si es en polvo o es en rama. Vamos a utilizarla en rama, que de por sí es caliente, pero la vamos a utilizar en una decocción, en una infusión.
Porque lo que queremos con la canela, que también tiene un punto picante, es abrir más la diaforesis para expulsar, para liberar ese sistema superficial que está haciendo que el patógeno esté así, por eso hay síntomas de fiebre al mismo tiempo, y con ese calor y picante de la canela, pero ojo, en una infusión, es decir, moderada, con el agua, ¡pum!, vamos a hacer que rompa más a sudar, que libere el sistema superficial, y cuando hayamos conseguido eso, ya tenemos otra situación y empezaremos a trabajar en otra cosa. Entonces, volviendo al ejemplo de esos problemas digestivos en los que sabemos por la sintomatología que aunque haya un momento de fase aguda, ¿no?, de joder, mucho dolor en la boca del estómago y esto de ardor, pero no tolera beber agua fría. Sabemos que hay frío interno, entonces, aunque haya un curso agudo con ese estómago que tiene reflujo, veríamos, ojo, si hay frío interno, el frío enlentece. Es que muchas veces pasa, ardor, inmediatamente calor. Ojo, cuando hay frío interno, que muchas veces ocurre en patología digestiva, el frío enlentece y por lo tanto no se produce un adecuado vaciamiento gástrico. Suele haber muchos estreñimientos que también los asociamos muchas veces de forma inequívoca con el calor, son por frío, porque no moviliza y porque el frío congestiona los fluidos y en vez de humectar tanto a la mucosa como a las heces, las condensa todavía más. De manera que, ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a restringir cosas frías que eviten que sigan dañando a bazo y estómago, cosas frías tanto en temperatura como en naturaleza, pero teniendo en cuenta que en ese caso hay una manifestación aguda, pero ojo, ese reflujo es porque no hay vaciamiento gástrico por frío, no nos olvidemos, pero sin embargo en este momento hay reflujo y ardor, entonces nada de frío, prohibido, porque si no estamos empeorando el cuadro. Podemos además también poner calor local, pero tendremos que utilizar, pese a esa manifestación aguda, cosas neutras y calentitas para empezar a remover, ¿sabes? Empezar a remover, hacer que esto baje, pero nada muy caliente para no incrementar el ardor que siente. O sea que una cosa es que vayas al origen y otra cosa es a la sintomatología. Pero es que la sintomatología te tiene que decir cuál es aunque no lo tengas súper pillado por la mano, sí, pero cuando hay síntomas un poco contradictorios, tienes que cerciorarte sí o sí de saber si ese frío o ese calor es real o es falso. Porque como te equivoques en eso, te has equivocado en todo lo demás que hagas. Por eso, por ejemplo, esta misma situación que te estaba comentando, pero en el caso de ese ardor, ese reflujo, pero continuo, además con mal sabor de boca, eso que el aliento dice. Las heces pueden estar duras, pero si hay gases son malolientes. El dolor no tolera la presión, necesita beber frío, puede que tenga hasta la tez un poco rubicunda, incluso que haya sudor por la noche, eso es calor. Entonces ahí tampoco vamos a meter elementos muy fríos porque dañaríamos el fuego digestivo, pero desde luego vamos a primar naturalezas frescas, neutras y temperaturas exactamente igual. Frescas y neutras. ¿Por qué? Porque hemos comprobado por síntomas que eso es calor verdadero. Vale. Entonces, va a depender mucho de si la temperatura, o sea, el priorizar va a depender mucho de que los síntomas nos digan si esa temperatura que nos están diciendo los síntomas es verdadera o es una manifestación falsa, o sea, engañosa. Vale. ¿Vale? Bueno, mira, como la pregunta de Miriam me ha parecido buenísima porque ha dado pie a que hablemos de pues, estas cosas que son las que luego te encuentras. Por lo tanto, ya nos estamos, es decir, igual modo que cuando luego tengáis rato de aquí al fin de semana de la siguiente clase,
que os podáis mirar estas cosas, que las tengáis más sobre la marcha, etcétera, etcétera, eso lo podéis estudiar. Sin embargo, estas cosas, este tipo de preguntas, que es lo que te vas a encontrar cuando te enfrentes a un caso clínico, son interesantísimas para plantear aquí, porque eso no lo estudias, eso no es tan fácil, mientras que las cositas que tienes en unos apuntes y que se han explicado en clase, bueno, pues ahí están, para ser estudiadas y para ser utilizadas. Pero a menos de que alguien, lo digo por respetar el horario, ya está, son las 14:05, a menos de que alguien quiera hacer alguna pregunta así, que no se quede en el tintero y demás, si os parece bien, paramos aquí la clase y continuamos mañana. Vale. Yo lo único, perdón, es que no sé si me surge con el método de cocción, la cocción en olla express, ¿dónde la englobaríamos? Porque realmente sí que conserva muchas propiedades, pero la presión cambia el alimento en sí, ¿no? Eso es lo único, y perdón. Sí, está en un punto, es una buena pregunta, ¿eh? No te creas que, claro, es que, insisto, ¿no? Las cosas así puras tampoco existen. Estaría más cerca del hervido. Vale. ¿A qué me refiero? Si tú, para ahorrarte tiempo, vas a hacer unos garbanzos, pues hombre, la diferencia es estar 2 horas y media cociendo a fuego o 25 minutos en olla express. Aunque le hayas metido, es verdad que al meterle presión aumentas un poco la temperatura interna del alimento, pero no deja de ser un hervido. No, o sea, no se puede comparar con un asado, por ejemplo, ni con un alimento a la parrilla. Ok. Puede que caliente un poco más que un hervido que sin menos presión, pero todavía se mantiene dentro de esa categoría. Vale, pues hasta mañana, gracias. Muy bien, compis, a todos un abrazo, feliz tarde de sábado, mañana nos vemos y continuamos. Igual, gracias Hasta Beatriz mañana. por hoy día. Gracias. Hasta Hasta mañana. mañana. Adiós. Gracias, Beatriz. A ti, bonita, chao, chao.